casa del pueblo está la presencia de Dios. Bienvenidos una vez más, iglesia, la casa de Dios, palabras de vida eterna. Hoy queremos adorar al Rey, cantarle al Señor con todo nuestro corazón. Si estás listo, vamos a iniciar nuestro servicio cantándole al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Gracias, Señor, por tu presencia en este día. Vamos a cantarle juntos, iglesia. Levanta tus manos, disfruta con el Señor. Nosotros a nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libras del mal, suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí, se libre al fin, solo en Jesús. Nuestras cargas, nos libras del mal, suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí, se libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Te adoramos, oh Rey. Vamos a cantarle juntos, iglesia. Nosotros vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre, oh Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, oh Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dilo. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, oh Cristo,
nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, oh Cristo, cae el enemigo. Y yo lo gritaré, gritaré, dilo. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, oh Cristo, cae el enemigo. Y yo lo gritaré, gritaré, decimos, Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, oh Cristo, cae el enemigo. Y yo lo gritaré, gritaré. Señor, te proclamamos Rey sobre todas las naciones, Rey sobre la casa de Dios, Rey sobre cada persona, sobre cada lugar. Y declaramos este día que las tinieblas retroceden en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y ahora vamos a escuchar la palabra de Dios. Esta es la casa de Dios, palabras de vida eterna. Y hoy domingo entramos a la última parte de nuestra serie. ¿Quieres tener éxito en todo? Este es el 5º capítulo. Vamos a ver cuán importante es conocerse uno mismo. Saber quién eres en realidad. Y para saber quién eres, tienes que saber qué es lo que piensa Dios de ti. Entonces tendrás el valor exacto de tu vida, de quién eres, de lo que vales y de lo que eres capaz de hacer. Dios nos ha creado y nos ha entregado toda su creación para multiplicar y fructificar, para cuidar, para hacer próspero todo, para tener éxito en todo. Por eso es que es tan importante saber y tener la seguridad de quién es uno mismo. Nuestro Señor Jesús también preguntó. Primero le dijo a sus apóstoles: ¿quién dice que la gente que soy? Y luego a los mismos discípulos le dijo: ¿y ustedes qué piensan de mí? No es que Jesús no estaba seguro de quién era, sino él quería saber si verdaderamente las enseñanzas que está dándoles a cada uno de ellos están entendiendo a plenitud. Están discerniendo de una manera correcta para que su comportamiento sea lo que Dios quiere, lo que a Dios le agrade según su plan. Qué maravilloso, ¿verdad? Y entonces tenemos que responder a algunas preguntas que son incómodas. Por eso este mensaje quiero titularlo: las preguntas más incómodas. Una de ellas es: ¿dónde estás? Que implica qué estás haciendo, qué has hecho, qué es lo que harás. ¿Dónde estás? La segunda pregunta es: ¿qué es lo que has hecho? Y la tercera es: ¿quién eres? Que es la principal, ¿verdad? ¿Quién eres? En la conquista no hay descanso, porque la conquista no es de los hombres, sino del Señor. Empecemos entonces. Cuando alguien nos pregunta: ¿dónde estás tú?, esa pregunta es bíblica. Y lo encontramos en el primer libro de la Biblia, en Génesis, capítulo 3, versículo 10. Dice: y el hombre le contestó: oí tu voz en el jardín y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso corrí a esconder. Adán había pecado, había preferido oír la voz de su pareja
había obedecido y había puesto en primer lugar la obediencia a su esposa, transgrediendo lo que Dios le había dado. Porque Dios le había dicho: no comas de ese fruto, porque ciertamente morirás. Lo que pasa es que cuando nosotros dejamos de oír la voz de Dios, cuando ponemos o anteponemos la voz de alguien o el deseo de alguien, de una persona, ante la voluntad de Dios, entonces salimos de ese lugar de bendición. Salimos de ese lugar de bendición, y sobre todo cuando obedecemos sabiendo que ese deseo de esa otra persona, el deseo de alguien más, va en contra de la voluntad de Dios. Ahí es cuando sales del lugar de bendición. La humanidad ya no tuvo éxito en todo lo que hacía porque había desobedecido a Dios. Había salido de ese lugar de bendición y entonces tenía que asumir las consecuencias. Y esto sucedió porque Adán prefirió ocultar y no responsabilizarse del error. Debemos ser fieles, dice su palabra, fieles a la palabra de Dios, leales, perseverantes en la fe, cumpliendo toda la voluntad de Dios. Entonces las bendiciones nos perseguirán y estaremos en el lugar que Dios nos pone, el paraíso, el Edén. Nuestra responsabilidad es multiplicar y fructificar todo lo que Dios nos entrega. Entonces, no debe haber miedo ni debe haber temor en nosotros. Debemos ser unas personas que confían en Dios y han recibido el amor de Dios, y por lo tanto no hay lugar al miedo. Qué maravilloso. Mira la respuesta de Adán en Génesis 3:12. El hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del fruto del árbol, por eso me lo comí. Adán estaba cerca de Dios, pero a la vez estaba lejos de su bendición, porque oía a Dios, pero no hizo lo que Dios le dijo. Por eso es que debemos tener cuidado. Para tener éxito en todo, debemos oír a Dios y obedecer a Dios lo que dice. Es lo primero. Dios le había puesto a Adán en el paraíso, ese era su lugar de bendición, y le había asignado una función: multiplicar y fructificar, o sea, cuidar completamente. También le puso reglas, ¿ve? Y reglas claras, porque le dijo: puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de ese árbol, te juro que morirás. Además de eso, Dios le dio una ayuda idónea a Adán. Luego dijo Dios: no está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle alguien que lo acompañe y lo ayude. La desobediencia te lleva al lugar de temor y miedo. Que cuando oyes la voz de Dios debido a tu vergüenza, si no lo reconoces, si no asumes tu error y pides perdón, porque quizás te vas a sentir mal, te sentirás descubierto y no querrás ser confrontado ni mucho menos disciplinado o corregido, entonces esconderás tu error. Esconderás tu error por vergüenza
por culpa. Y lo más lamentable es de que ese miedo y ese temor te va a hacer inmediatamente poner a la ofensiva y vas a echar la culpa a los demás. Porque, ¿qué dijo Adán? La mujer que me diste me dio de comer y yo comí. La tierra estará bajo maldición, le dijo Dios a Adán. Estará bajo maldición por falta de tu arrepentimiento y por falta de pedir perdón. También le dijo, trabajarás duro, habrá mucho sacrificio y dolor, pero tendrás poca cosecha. De igual manera le dijo también, vas a estar completamente insatisfecho en todo, porque ¿sabes qué? Todo lo que tenga tallo tendrá espinas, y esas espinas te van a herir. Solo hierbas serán tu alimento, porque lo que siembras, pocos serán sus frutos y quedarán las hojas, y esas hojas será tu alimento. Serás un árbol pura hojas, sin fruto. Y por último, Dios le dijo, tu vida no tendrá sentido ni propósito, porque volverás al polvo. Se dan cuenta que cuando uno comete el error y no lo reconoce, no tienes a nadie quien te ayude a vivir esas consecuencias o a sufrir esas consecuencias. Entonces, es muy importante que conozcas bien a Dios. Cuando Dios te habla, tú tienes que prestar mucha atención y obedecer, porque un error puede llevar a maldición tu trabajo, tu familia, lo que hagas, porque dice, por tu pecado, la tierra está bajo maldición. También tu vida será llena de dolor, llena de lamento. ¿Ve? Porque trabajarás y trabajarás, el dinero no te alcanzará. Cuán importante es entonces la obediencia a Dios y saber que Dios es el que tiene amor, bondad y misericordia. Si cometemos un error, no lo ocultemos o no culpemos a los demás, sino seamos responsables y saber reconocer esos errores, pedir perdón y empezar con una nueva oportunidad que Dios te da, y tendrás éxito en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas. Esa es la fórmula. Esa es la fórmula. No te olvides. No entres al lugar de miedo, ni estés escondido y temeroso. Busca la presencia de Dios con humildad de corazón y confiésale todos tus errores, tu pecado. Serás perdonado porque Dios es fiel y justo para perdonar. Y luego pedirás perdón y eso te hará libre. Entonces podrás entender la sabiduría de Dios, así como Salomón
se te será dado la sabiduría si lo pides, y tendrás éxito en todo. La segunda pregunta incómoda es: ¿qué es lo que has hecho? Y verdaderamente lo que viene primero a nuestra mente, a nuestro cuerpo y a toda nuestra alma, que nos hace temblar, es la vergüenza. Y esta pregunta fue dirigida a Eva. En Génesis 3:13 dice: Dios se dirigió entonces a la mujer y le dijo: ¿qué es lo que has hecho? ¿Acaso no te hace sudar las manos y te hace temblar las piernas cuando algo que no está bien lo hiciste y se dieron cuenta y te preguntan: ¿qué has hecho? No sabes qué decir, balbuceas, se te traba la lengua, se te seca la garganta. ¿Ve? Igual que Adán. Si tú no inmediatamente reconoces y no buscas excusas ni culpar a nadie, porque Eva hizo igual que Adán. La serpiente me tendió una trampa, por eso comí el fruto. No era así. Es una justificación barata para tratar de evitar ser avergonzado. Dios no lo iba a avergonzar. ¿Ve? Génesis 3, versículos 4 y 7 dice: eso es mentira. No morirán, le dijo la serpiente. Dios sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, serán iguales a Dios y podrán conocer bien el mal. La mujer se fijó en el fruto del árbol, si podía comer, y que solo de verlo se antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos y comió. Luego le dio a su esposo que estaba allí con ella y también él comió. Versículo 7: y en este mismo instante se dieron cuenta de lo que habían hecho y de que estaban desnudos. Entonces tomaron una hoja de higuera y la cosieron para cubrirse de ella. ¿Qué había pasado en sí? Eva no fue engañada, porque Eva sabía lo que Dios había instruido, lo que Dios había dicho, sino que Eva se dejó seducir, se dejó impulsar, porque Satanás tiene ese método, trae la tentación y te empuja hasta que lo logres hacer. Una vez hecho, entonces dice, se concibe el pecado. ¿Qué cosa le dijo la serpiente? Eva conocía y le decía, conocía y sabía a su modo las instrucciones de Dios. Y le dijo: del fruto de ese árbol no debemos comer ni tocar. Pero Satanás siempre induce a hacer lo malo, a lo contrario que dice Dios. Si Dios dijo vas a morir y él dijo no, es mentira, no vas a morir. ¿Ve? Entonces ahí vino esa intención de Satanás para que ella despierte los deseos. ¿Y qué deseos despertó la mujer? Los deseos de los ojos. ¿Ve? Lo vio, dice, vio el fruto que era tan bueno, estaba tan maduro. ¿Ah? Luego dice que vio los deseos de su carne, porque vio la fruta y se le antojó. Estaba tan deliciosa y apetitosa. Y luego también tuvo la vanagloria de la vida, quiso alcanzar la sabiduría que tenía Dios. Todo esto
lo hizo con el consentimiento de Adán, porque arrancó entonces, dice, uno de los frutos y lo comió. Luego le dio a su esposo que estaba allí con ella. Y también él comió, cómplice. Eva, al no reconocer su pecado ante Dios, culpó a la serpiente que la engañó, haciéndole caer en esa tentación. Y Eva, en vez de reconocer su error, se hizo a la víctima. Se hizo a la víctima. Y cuando nosotros no somos responsables de nuestros errores, tendemos a hacernos a la víctima. Porque, sabes, dice la palabra, ellos al mirarse se vieron desnudos. ¿Qué quiere decir cuando se ven desnudos? Quiere decir que uno piensa que los demás están viéndonos completamente tal como somos y saben nuestros pensamientos y saben todo lo que hay de nosotros. Eso significa desnudo. ¿Acaso nosotros tenemos ese poder de que cuando vemos a alguien vemos completamente todo lo que es interiormente? No lo conocemos. Nosotros siempre vamos haciendo conceptos de los demás con la apariencia externa, porque es muy difícil ver el interior, ver el corazón, pero solo con el Espíritu Santo podemos ver espiritualmente a la persona y podemos saber lo que piensa, lo que dice, su estado espiritual en que está. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos sentimos que nos mira alguien? Entonces nos avergonzamos porque pensamos que ya está llegando a conocer todo de nosotros. Entonces Eva lo que prefirió es hacerse a la víctima, ¿ve?, y sentirse solamente avergonzada. Y para que no haya reproche o disciplina con ella, lo único que dijo, igual que su marido, la serpiente me dio de comer. Eva podía hacerse su propia ropa, pero nunca podría tapar su vergüenza. En lo sexual, en lo económico, en la vida misma, en tu comportamiento. De repente, si sufres una injusticia, un abandono, un desamparo, y eso trae vergüenza a tu vida y no quieres que nadie lo sepa, lo único que vas a hacer es justificarte y echar la culpa a los demás. Y Dios no quiere que hagas eso, porque también sales de tu lugar de bendición, sales de ese poder de hacer bien las cosas y ya no tienes éxito. Por eso cuán importante es el arrepentimiento. ¿Ve? Porque si no, vamos a vivir con las consecuencias, y las consecuencias de hacerse la víctima es muy doloroso, porque vas a vivir una vida sintiéndote siempre engañada. Y aparte, Dios puso, ¿no?, en Génesis 3:16 dijo: a partir de ahora tendrás tu parto con dolor, pero a pesar de todo desearás tener hijos con tu esposo.
Segundo, serás dominada, sujeta a las pasiones de tu esposo. ¿Ve? La desnudez es un símbolo de pureza y de perfección para Dios. Nacemos con una herencia de pecado que la mente va concibiendo y desarrollando constantemente, inclinados al mal, independientemente de esas ideas y pensamientos pecaminosos. Puede andar desnudo delante de la presencia de Dios, porque no tiene de nada de qué avergonzarse en ninguna área, pero la vergüenza más grande de la humanidad es el área sexual. El otro, la pobreza. Pero un acto de sumisión a causa del reconocimiento de nuestro pecado puede hacer que Dios cubra ese pecado. Dice: la sangre de Cristo, el sacrificio de nuestro Señor Jesús, cubrió todo pecado, quitó toda vergüenza e hizo personas santas, justas. Entonces, toda deshonra y vergüenza es quitada por ese sacrificio, por la sangre en el perdón de nuestros pecados. Y debemos ser siempre sinceros con Dios para tener éxito en todo. Y tercero, la pregunta más complicada y la que muy pocos sabemos definir bien es esta pregunta que dice: ¿quién eres? Cuando alguien pregunta y te dice ¿quién eres?, me pregunta a mí: ¿quién eres? Bueno, yo soy César Ramos Herrera. ¿Y te define eso? En Mateo 16, versículo 13 dice: cuando llegaron cerca del pueblo de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente acerca de mí, el Hijo del Hombre? Nuestro Señor Jesús quería saber cuánto lo conocía la gente, y también dijo a sus discípulos: ¿quién soy para ustedes? Jesús preguntó: ¿quién soy para ellos y quién soy para ti? Ellos dicen que tú eres un profeta mayor o algún otro profeta que viene trayendo el mensaje de Dios. Pero para Pedro, que había escuchado la voz de Dios, él le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que vive y da vida. Qué maravilloso, ¿verdad? Si tú sabes que Jesús vive y da vida, entonces tú también vives y das vida. Por ahí escuché un amén. Los demás definían a Jesús solo por lo que veían, lo que hacía y lo que decía. Veían externamente. Pero Pedro, que tuvo la revelación en el Espíritu, por el Espíritu de Dios, entonces él conoció interiormente a Dios.
Y cuando tú conoces interiormente a Dios, tienes autoridad espiritual. Y con autoridad espiritual puedes tener éxito en todo. Qué maravilloso. ¿Bueno? Si alguien te conoce externamente, te valora superficialmente, porque no te conoce bien. Por lo tanto, no confiará en ti plenamente. Y mucho menos podrás amarlo plenamente o verdaderamente. Aquel que reconoce espiritualmente a alguien es porque tiene una buena relación y comunión con Dios. Es porque ha dejado que el Espíritu Santo gobierne todo su interior. Y entonces hay una comunicación fluida. Y es el Espíritu, son los ojos espirituales, son los oídos espirituales, es el entendimiento espiritual que te va a definir quién eres tú. Y con esa misma autoridad tú puedes ver a los demás. Y entonces poder ayudar, amar, consolar. Y así tendremos éxito en todo, teniendo una buena relación con Dios. Tengamos esa disciplina. Tengamos esa disciplina. En Mateo capítulo 16, versículos del 17 al 19 dice: Jesús le dijo: bendito seas, Pedro, hijo de Jonás, porque no sabes esto por tu propia cuenta, sino que te enseñó mi Padre que está en el cielo. Por eso te llamaré Pedro, que quiere decir piedra. Sobre esta piedra construiré mi iglesia. A la muerte, y la muerte no lo podrá destruir. Versículo 19: a ti, Pedro, te daré la autoridad en el reino de Dios. Todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra, desde el cielo Dios las prohibirá. Y las cosas que tú permitas, también Dios la va a permitir. Qué maravilloso, ¿verdad? Ahí está la clave de nuestro éxito para todo. Que lo que uno haga con autoridad espiritual siempre hará cosas buenas, excelentes y maravillosas. Entonces tú tienes el respaldo de Dios completamente. Qué maravilloso, ¿verdad? ¿Ve? Siempre serás guiado a ver a alguien según el Padre ve, no por tu propia cuenta. Ahí hay éxito. Ahí llegamos a la persona y ahí sabemos realmente qué es lo que necesita. Y al saber realmente lo que necesita, le ayudamos. Siempre serás ese instrumento de Dios para construir el cuerpo de Cristo. No habrá nada ni nadie que pueda destruir el propósito de Dios en tu vida. Serás prosperado en todo, así como prospera tu alma, pero necesita esa relación firme con el Espíritu Santo. Oír atentamente la voz de Dios, entender y atesorar esa palabra de Dios en nuestro corazón y ponerla por obra con fe, guiados por el Espíritu Santo. Y Jesús te dará toda la autoridad que hay en el reino de Dios. Cuando sabes quién es Cristo, podrás conocerte a ti mismo y podrás saber quiénes son los demás. Si le preguntas a Jesús, ¿quién eres?, seguro que te va a responder quién eres. ¿Y sabes quién eres para Jesús? Quiero compartirte estas 3 cosas para terminar. Cuando yo me sentía inseguro, también a veces vivía haciéndome la víctima por no reconocer mi vergüenza, mi pecado.
a veces por no querer perdonar a los demás por todo el daño que me han causado. Entonces, al leer estas escrituras y al preparar este estudio, me recordé que un día a Jesús le pregunté: Jesús, ¿quién soy para ti? Y él me dijo: primero, eres especial y único. Y hoy te digo, eres especial y único para Dios. Y está escrito en Deuteronomio capítulo 7 versículo 6: ustedes son un pueblo especial. Dios los eligió de entre todas las naciones del mundo para que fueran su pueblo preferido. Wow. Cuando algo se define como especial es porque es muy valioso, de gran significancia, de la más alta valía. Entonces podemos aceptar con gratitud nuestra apariencia, tal como somos, nuestras capacidades, nuestro linaje y nuestro lugar de bendición. En Deuteronomio 14, versículo 2 dice: Dios lo hizo a usted para que fuera su hijo, y como buen padre puso en usted lo mejor. Por eso lo ve de una forma única y especial. En la vida de todo hijo de Dios ha sido colocada una huella, una marca de bendición. Esta huella nos ha dado características propias y singulares, diseñadas para que vivamos según nuestro linaje. ¿Sabes qué? Si crees en Cristo y has confesado a Cristo como tu Señor y Salvador, entonces tienes el ADN de Dios. Y si tienes el ADN de Dios, has nacido para vencer. Aleluya, bendito sea el Señor. Eso es lo que me dijo: César, has nacido para vencer, porque tú eres único y especial, de gran valía para mí. Te he creado y te he puesto un propósito grande en tu vida, y nada impedirá que esto también termine bien. Bendito es el Señor. Segundo, lo que me dijo: eres exclusiva posesión. En Deuteronomio 26, versículos 18 y 19 dice: el Señor ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su tesoro especial, tal como lo prometió, y debes obedecer todos sus mandatos. Si lo haces, Él te pondrá por muy encima de todas las otras naciones que creó. Entonces recibirás alabanza, honra y fama. Serás una nación santa para el Señor tu Dios, tal como te lo prometió. Wow. ¿Sabes qué me dijo César? Yo te he prometido algo. Te voy a dar mucha alegría. La gente también se va a alegrar con tu testimonio. Y te voy a dar honra y fama, porque ¿sabes qué? Has decidido obedecerme. Has decidido cumplir mi palabra. Has decidido poner toda tu fe y confianza en mí. Por eso, tú eres mío, me perteneces. Wow. Me perteneces. Y así nos ve Dios, especiales, únicos y de su exclusiva posesión. Nuestro problema es que a causa de nuestra incredulidad no nos vemos como Él, ni queremos vivir conforme a nuestra verdadera herencia. Dejemos que el Espíritu Santo siempre nos redarguya y que siempre nos esté haciendo ver el sacrificio de nuestro Señor Jesús, porque Él se sacrificó por amor a nosotros, cumpliendo la voluntad
del Padre. Qué maravilloso, ¿verdad? Así nos ve Dios y así tenemos que vernos. Y tercero, eres representante. Eres su representante de Dios. Dice, te ha puesto ¿cómo se llama eso? Un cargo. Eres embajador del reino de los cielos. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una vez que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Él ingresa a nuestra vida y empieza a capacitarnos para ser esos representantes fieles del reino de los cielos aquí en la tierra. Tiene un propósito y una función muy clara. Primero, salvar vidas, triunfar sobre nuestros temores, demostrar competencia. La competencia que proviene de Dios nos hace eficaces, eficientes y efectivos en todo lo que hagamos. Y eso nos trae éxito en todo. Por eso que el que descubre quién es Dios, quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo, un solo Dios, también va a descubrir quién es cada uno, porque Él nos dice quiénes somos y así debemos vivir. Hermanos y hermanas, es momento de dejar las justificaciones. Es momento de creer que Dios no nos va a dar una oportunidad y que Satanás quiere que sigamos viviendo en miedo, saliendo de nuestro lugar de bendición. Hoy tomamos en serio y creemos a Dios que Él es un Dios misericordioso, que Él nos ama y que Él está dispuesto siempre a perdonarnos. Por eso es que debemos acercarnos a Él, confiados, dice su palabra, y confesarle todos nuestros errores, todos nuestros temores, aceptar la disciplina y seguir adelante con valentía y con fe. Hemos sido creados para multiplicar y fructificar y así cuidar todo lo que Dios nos entrega en este mundo. Y con Él podemos tener éxito en todo. Así que estoy seguro que esta serie te ha ayudado bastante a que puedas prosperar en todo, sobre todo en el interior, espiritualmente. Eres posesión exclusiva de Dios, eres único y especial y eres su representante. No te olvides. Si es la primera vez que estás escuchando este mensaje y que la palabra de Dios realmente ha llegado a tu vida y estés pensando que has cometido muchos errores y que prácticamente por esos errores no tienes éxito en tu vida, hoy hay una oportunidad. Hace más de 2000 años, nuestro Señor Jesús vino a perdonar, a sanar, a liberar, a darnos una nueva vida,
a darnos su Espíritu Santo, que nos va a traer paz, que nos va a traer consuelo, que nos va a traer sabiduría, nos va a traer fe y nos va a traer gozo. Sobre todo, nos va a traer el amor de Dios. Y en ese amor, Él vino a este mundo, dio su vida por cada uno de nosotros y dio su vida por ti. Y Él no ve los errores que has cometido, sino Él ve tus lágrimas y tu corazón arrepentido. Y por eso, en esta mañana, si has decidido tener esa vida plena, tener esa nueva oportunidad, nacer de nuevo espiritualmente para tener éxito en todo, quiero ayudarte en esta oración. Cierra tus ojos, levanta tus manos al cielo y repite conmigo: amado Padre, creo en ti, Señor. Eres el creador del cielo y de la tierra. Creo que me has creado también con tus propias manos, Señor, y tus dedos han formado todo mi ser en el vientre de mi madre. Hoy reconozco, Señor, que he estado viviendo en tinieblas, he estado viviendo en pecado, cometiendo muchos errores. Hoy acepto a tu Hijo como mi Señor y Salvador. Jesucristo, el Hijo de Dios, entra en mi vida, renueva todo, cambia todo, porque he decidido que mi casa y yo seguiremos a Jesús. Te recibo. Oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Si has hecho esta oración de todo corazón y con mucha fe, ten la seguridad de que has recibido tu salvación. Y ahora solo empieza a ser dirigido por el Espíritu Santo. Congrégate en una iglesia. La casa de Dios está para servirte. Así que bendiciones y un abrazo a todos ustedes. Luego de haber escuchado la preciosa palabra, ¿cuán dispuesto está tu corazón para traer los diezmos y las ofrendas a tu iglesia, donde recibes la palabra fresca, esa palabra viva que pueda transformar tu vida? ¿Qué nos dice Malaquías 3:10? Nos dice: traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hay una promesa maravillosa que Dios nos trae y nos dice que tenemos que traer los diezmos a su casa y allí vamos a encontrar alimento espiritual, porque toda bendición primero empieza en lo espiritual para que luego se pueda visualizar en lo natural. La obediencia es muy importante para cada uno de nosotros, porque allí es donde va a marcar en nuestras vidas cuán importante es el Señor en nosotros y cuán obedientes somos a su palabra. Además nos dice traer lo que a Él le corresponde. Entonces sé que hay un corazón dadivoso en cada uno de ustedes y por eso, en obediencia a su palabra, han traído esos diezmos. Vamos a orar. Precioso Padre, bendito Rey, hoy venimos ante tu presencia a presentarte con un corazón alegre, con un corazón rendido en obediencia a tu palabra, trayendo estos diezmos y ofrendas, Señor. Y sabemos que en ti vamos a encontrar ese alimento espiritual. Gracias te damos por todo lo que tú provees en nuestras vidas. Sabemos que tú abres las ventanas del cielo para que sobreabunde en nuestra
mesa, Señor, todo lo que sea necesario para nuestras vidas. Gracias te damos por eso. Oramos en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén y amén.